República y subordinado a estos muchos aspectos, a ser una corporación de gobernantes sin dependencia de nadie. El Senado dirigía la guerra a través de los cónsules y toda la política de la República. Con el tiempo el Senado asumió el nombramiento de diversos cargos curules, lo que implicaba la designación de sus propios miembros, y además influyó cada vez más en los censores. Se mantuvo la distinción entre senadores patricios y plebeyos. La desaparición de la figura del dictador permitió al Senado ocupar ciertas funciones en casos graves, en especial el conferir a los cónsules facultades especiales similares a la dictadura por tiempo limitado. En el periodo Augusto, redujo el número de senadores a 600, aunque mantuvieron algunos de los nombramientos de César, que tenían la consideración homines movi. Pero las proscripciones por ello emprendidas vaciaron los bancos del Senado, que fueron llenadas con la promoción de partidarios de los triunviros, extraídos del ordo ecuestre y del ejército. Se llama magistratura romana a la iniat, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales en la antigua Roma se investiga a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y la dirección política de la ciudad. En la República Romana, finalizada la monarquía, el lugar del rey fue ocupado por dos magistrados, los que se llamó primero pretores y luego cónsules. Según la tradición romana, la aristocracia, para evitar los abusos en que habían ocurrido a los antiguos reyes, estableció una serie de medidas limitantes al poder de los nuevos oficiales. Así se dispuso que cada uno tuviera veto sobre las decisiones del otro, que gobernaron solo por un año. Magistratura ordinaria menores. La edilidad. Edil romano. Los ediles eran magistrados menores sin imperio. Originalmente se crearon al margen de la constitución romana. Ediles plebeyos como asistentes del tribuno de la plebe. En el año 367 a.C. se estableció a edil curul como magistrado constitucional patricio. Al tiempo se reconocería constitucionalidad a los ediles plebeyos dada la antigüedad de funciones. Los ediles curules y plebeyos terminaron confundiéndose en una sola magistratura. Tales funciones eran cuidar el orden público, organizar juegos, fiestas públicas, vigilar el orden y resolver las controversias que pudieron presentarse en los mercados. Potestas, capacidad de mando inherente al cargo que capacita para dar órdenes. Sus elementos: intercesio, oposición a la decisión de un colega, veto, nombramiento de funcionarios. Derecho a representar a la República ante un particular como una firma. Auspicio, derecho de buscar la aprobación de los dioses, obligatoriedad de consultar los auspicios en nombramiento, en guerra y comicios. Imperium, dos clases: el militar que ejercen los magistrados y el imperium domi, es el que se ejerce dentro de la ciudad, cuyo tributo principal es el derecho a la coacción. Comicios centuriados. Se mezclaba en el sistema por centuria y por tribus y representaba a toda la población. Dentro de las tribus había censuria de señores, más de 46 años, y de niures, menos de 46, y se dividían en ambas categorías por el dinero que poseían. La lex hortensia es la que regula todas las atribuciones, así se diferencian los dos tipos de ciudadanos. La creación de los comicios centuriados hizo perder parte de sus atribuciones a la comitia curiata, y solo conservaron actos menores y al recibir juramento de los cónsules. Desaparecieron lentamente y a fines del siglo III a.C. ya no constituían ningún poder. Los comicios centuriados adquirieron las funciones de los curiados, elegían cónsules, senadores y magistrados, decidían sobre la guerra y la paz, legislaban y decidían sobre apelaciones. El auge de los comicios tribunados les hizo perder parte del poder, conservando la elección de los cónsules y censores. Al principio sus decisiones debían ser refrendadas por el Senado, pero a fines del siglo III a.C. ya no era necesario. Comicios tribunados. Los comicios tribunados surgieron como reuniones de la plebe divididas en 4 tribus o distritos, luego aumentados a 21 y más tarde hasta 53, sin poder decisorio. Pero con el tiempo sus acuerdos se convirtieron en leyes y sus decisiones sustituyeron a las de otros comicios. Primero convirtió sus votaciones en leyes, consiguió el nombramiento de algunos magistrados, más tarde pudo conceder honores, anular decisiones del Senado y hasta asumió la competencia con los atrasos de la paz y la alianza. Pero a finales del siglo III a.C. el Senado, normalmente supeditado a los comicios tribunados, había adquirido el control de esto. Los magistrados eran elegidos en los comicios correspondientes por los ciudadanos con derecho a sufragio. Cada magistrado que pretendía ser elegido presentaba unas propuestas de gobierno o intenciones con las que aseguraba que ejercía el cargo, especie de programa electoral llamado entonces edicto. El comicio centuriado, compuesto por 100 caballeros romanos, eran patricios y plebeyos. Comicios por tribus o comicios por tributos. En los comicios por tribus, comitia tributa, votaban todos los ciudadanos romanos ingenuos y los domiciliados, mientras que los no domiciliados y los emancipados, incluidos en 4 tribus, de un total de 35, no contaban en las deliberaciones. Las votaciones de las leyes, elecciones de magistrados, acusaciones criminales y otros temas habían ido pasando a los comicios tributos. Se habían dejado a los centuriados la elección de censores, cónsules y pretores, y así los comicios por tribus elegían a cuestores, ediles curules, ediles y tribunos de la plebe.